Buenos días, José, buenos días. Un placer comunicarme contigo y con tu equipo. Saludos para toda Paita en la región Piura. ¿A tu disposición, José? Sí, doctor, estábamos comentando, usted lo ha vivido y de repente lo sigue viviendo estos momentos de terror que hoy recordamos, ¿no? Hoy recordamos estos momentos de terror que vivió hace 33 años nuestra capital, recordando este atentado de Caracas. ¿Qué comentario nos puede dar usted, doctor? Bueno, todo el Perú sufrió el ataque de estos dementes, ¿no? Sea del terrorismo o sea de la CIA, son cosas que sufrió el Perú porque no estábamos realmente preparados, ¿no? No teníamos un servicio de inteligencia entrenado y profesional. Recién en el camino se formó el GEIN, recuerdan, ¿no? Y el GEIN fue una copia del servicio de inteligencia del Scotland Yard de Inglaterra, que comenzaba a revisar, por ejemplo, revisar la basura es una técnica inglesa. Hacer un seguimiento con el ojo óptico es una técnica inglesa. Entonces, eso se improvisó a último minuto. Ahí apareció el nombre de Benedicto Jiménez como parte del GEIN, de Miyashiro, pero todos estos se torcieron, se volvieron fujimoristas, o en el mejor de los casos, formaron el GEIN con premios del fujimorismo. Y hasta la fecha no tenemos un servicio de inteligencia profesional, porque estas cosas no pueden suceder, mi estimado José. Es muy fácil lamentarse, ¿no? La cuestión es que somos un Estado, tenemos un DNI, pagamos impuestos, decimos que somos de la República Democrática del Perú, o sea, somos un Estado. Y como Estado tenemos que tener un servicio de inteligencia que prevenga este tipo de cosas. Tiene que tener controlado el tema de la criminalidad y las amenazas exteriores y las amenazas interiores, porque para eso se forman policías en las escuelas militares, no para que se luzcan los zapatos brillantes o para que se pongan uniforme. Los mandamos a las escuelas de policía para que ellos sean los agentes de inteligencia, escuchas, visores, analistas y que prevengan las cosas. Entonces tú has recordado algo que me llena de dolor a mí y a muchos peruanos, porque hasta la fecha no tenemos un servicio de inteligencia profesional. ¿Cómo es posible que no puedas capturar a un mequetrefe politiquero como Vladimir Terrón? ¿Cómo es que no sabes cómo actúan los pulpos al costadito de César Acuña Peralta? ¿Cómo es que no sabes atrapar al monstruo? ¿Cómo es que no sabes desarticular las bandas del monstruo? Eso es porque este gobierno miserable, guiado por Keiko Fujimori, desactivó todo lo que es el servicio de inteligencia. Por todos es conocido que desgració al general Harvey Colchado, a Culebra, lo sacó de la organización de inteligencia que tenía el Ministerio Público para descubrir a los grandes políticos corruptos. Desactivó eso. Han puesto un mequetrefe en el Servicio de Inteligencia Nacional. Sacaron al general Anguamán, que con todas las críticas que le hagamos, Anguamán tiene muchísimos años metido en inteligencia. Lo sacaron y han puesto ahí al sirviente de Santibáñez. Santibáñez es un mequetrefe que salió debajo de las piedras y se ha convertido en ministro del Interior y luego asesor presidencial, pero es un mequetrefe que no sabe absolutamente nada de inteligencia. Lo único que sabe es el sobón y servir a Dina Boluarte.
Entonces, cuando hables de este tema, José, como lo acabas de hacer, hay que mirarlo con un ojo profesional. Estas cosas no pueden suceder. Para eso pagamos. Los ciudadanos nos rajamos el lomo trabajando y pagamos nuestros impuestos para que hayan buenos policías, para que haya un servicio de inteligencia capaz y efectivo. ¿Cómo es posible que un idiota primer ministro acaba de decir que no quiere el tren binacional? No, a nosotros no nos interesa, es tan imbécil un primer ministro. Mira la calidad de personaje que te he mencionado. Un mequetrefe como Santibáñez, ministro del Interior, ahora asesor del despacho presidencial, y un primer ministro idiota como es Arana, que acaba de decir que no interesa el tren binacional. ¿Cómo no va a interesar, José? Es el tren que viene desde el Atlántico hasta el Pacífico, va a traer los productos de Brasil y van a sacar los productos peruanos, y también al construirse estaciones vas a traer desarrollo, cultura, comercio, movimiento económico, financiero al interior del país, a zonas que están abandonadas. Pero es como tenemos mediocres, como es el imperio de los mediocres, el imperio de los delincuentes. Entonces lo primero que hace el delincuente, ¿qué cosa es? Desactivar la inteligencia policial, corromper al policía. ¿Qué es lo que está pasando en Piura? ¿Acaso usted ha mejorado en Piura el servicio policial? Al contrario, José. ¿Por qué? Porque han desactivado el servicio de inteligencia, porque han puesto a policías corruptos y mantienen a los policías corruptos. Entonces son 10, 20, 30, 40, 100 taratas que siguen explosionando en el Perú a cada rato, mi estimado José, porque no tenemos un Estado moderno. Se ha desactivado, se ha hecho se ha desarmado el Estado moderno. Y hemos regresado a la época de las cavernas, donde los pillos, Alibaba y sus 40 ladrones son los que están gobernando, y miren la situación en la que nos encontramos, mi estimado José Villasecalanda. Doctor, y ayer nomás hemos visto cómo ni siquiera su servicio de inteligencia, que debería tener, ¿no?, un sistema de inteligencia propio, en el atentado que ha sufrido allí en Iquitos, donde la presidenta, un poquito más, y los charapas se le van encima, si no hubiera sido por el accionar de la policía. Entonces ni siquiera eso prevé de que hay descontento y que la gente se le va a ir por donde vaya, se le va a ir encima. Ni siquiera para eso hay un poquito de inteligencia, la mínima, ¿no? Con un dedo de frente, que es de cualquiera. Le aconsejaría, le orientaría, le diría, mejor no salgas a la calle, ¿no? Pero esas son las cosas que estamos viviendo. Creo que está trabajando, doctor, con las autoridades. Hace un buen tiempo, cuando se cayó un puente, alguien dijo: el puente no se ha caído, el puente está descansando más abajo, porque donde estaba mal puesta la vara, ¿no? Y bueno, pasó a la historia como alguien que pues nos quiere vender gato por liebre. Hoy en día hay una regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima que dice que no ha habido descarrilamiento del tren Dorado. Dice que es un exceso llamarlo así. A Dios gracias, el tren estaba en prueba a baja velocidad. Pero usted bien sabe, creo que todos sabemos, si se sale un bolígrafo del carril, se van a salir toditos a velocidad, ¿no? Y es tan igual como ayer ha sucedido en El Salvador, donde un baile se ha venido con todo y afortunadamente no ha habido víctimas que lamentar, ¿no? Porque eso es lo que está sucediendo en el país. El comentario le merece, doctor, a propósito también de esto de los trenes. Es que no tenemos ciudadanos, pues, José. Todavía no tenemos ciudadanos. Porque imagínate, han llevado a ese espectáculo, ese show atorrante, guachafo, de bajar los trenes chatarra, trenes basura, y llevarlos al Parque de la Muralla, poniendo en peligro a todo Lima. Porque como tú bien dices, esos que han venido a velocidad baja, pero esos trenes no están preparados para correr en ese tipo de rieles. Hay zonas
que están a 40 centímetros de las rieles por ambos lados. Hay viviendas que están a 40 centímetros, medio metro de las rieles. Eso es ilegal. Las autoridades se han hecho las idiotas. Milagro que se ha descarrilado por ahí, y si se descarrilaba por Gambetta, ha pasado el tren por zonas de parques deportivos, canchitas de fútbol, y habían niños ahí entrenando, y ahí ha pasado el tren en prueba. Y si se volteaba, ¿qué tal irresponsabilidad tanto de Dina Boluarte como del enfermo estafador y mediocre de Rafael López Aliaga? Y encima sale la nube de sus porquitroles a defenderlo, ¿no? Que no se descarriló, la Fabiola Morales ha salido a engañar, que Aristóteles, que la potencia mundial va a ser después. O sea, ¿y por qué esto? Porque todavía no hay ciudadanos, José. Han llevado ciudadanos, entre comillas, en camiones de coma. ¿Qué tiene que hacer coma con el tren? Si el tren va a ir a Chosica, no va a ir a Coma. Han llevado gente de Punta Negra, que tú sabes, eso está al sur, como yéndose a Cañete. De Punta Negra han traído gente con tupper. O sea, porque me das un tupper de comida, yo me subo al ómnibus y pierdo mi tiempo toda la mañana por un tupper de comida. Entonces, ¿ese es ser ciudadano? ¿O es ser un vulgar muerto de hambre? Dejas tu casa, dejas tu familia por un tupper de comida para que te lleven desde Punta Negra, de Comas, al Parque La Muralla, enfriarte en este frío invernal que está sufriendo Lima. No hay ciudadanos, José. Acabo de ver las imágenes. César Acuña en Piura. Me quedo boca abierta. La gente aplaudiéndolo a César Acuña, sus seguidores, la sarta de delincuentes, de forajidos que están atrás de él, aplaudiéndole en Catacaos, en Piura. Oye, por Dios, ya Fujimori Keiko Fujimori sacaba una alta votación con esa gente que no es ciudadana por un tupper. Y ahora va a ser Acuña el que va a sacar alta votación en Piura por un tupper. ¿Esto es ser ciudadano, José? Está viendo, mucha gente ni siquiera medita un poco qué daño le está haciendo al país. Simplemente dice, me va a dar mi bolsita de arroz, me va a dar mi bolsita de azúcar, o me va a dar un tupper de comida y yo voy pues a aplaudir, ¿no? Entonces, no hay ciudadanos, José. Qué pena, qué lamentable esto, de la verdad. Desafortunadamente, doctor, la política está plagada de tantas cosas. Imagínense que por acá ya están haciendo pintas de Antauro Humala. Yo, a manera de broma, le decía a un amigo, oye, el símbolo de Antauro Humala va a ser esto, la marihuana. No, hermano, ¿cómo es posible que hables así de esa empresa? Que si Antauro Humala en cámara se ha fumado los porros, se fuma su marihuana, y ahí tenemos como, ¿se acuerda usted, doctor, cuando la señora Villarán dijo que sí, se había fumado su porrito, porque la ponía como la tía Regia? Y mire dónde está la tía Regia, mire que está apareciendo la gente en su entorno muerta, y mire, no sé, yo no quiero prejuzgar a nadie, pero si aparece muerto el principal sospechoso de haber sido compinche, ¿no? Porque yo no creo ofender a nadie con el criterio, o estoy equivocado, doctor. No, pero el caso, por ejemplo, de Lima, toda la derecha sabe que estos cerros de Lima, ellos le dicen, están llenos de muertos de hambre, mano, llévale su arroz, su azuquitar, ¿no es cierto? Llévale un pero dale 20 luquitas y van a votar por ti, van a bajarte los cerros, en masa te lo van a bajar. O sea, en Lima y en el Callao sufrimos este problema también, José. No hay ciudadanos. Hay gente que está viendo Magali, está viendo Peluchín, está viendo Beto Ortiz, está atento de los calzones de las prostitutas, qué está haciendo el chimbombo, el trans, el maricón, ahí todo el día están en eso. Y no les interesa el tema
de la administración del Estado, no les interesa saber si son ciudadanos o no. Tenemos ahí en Lima, son 11 millones de habitantes, creo que ya no vamos a 12 millones de habitantes. ¿Cuántos de esos son capaces de...? Miren lo que han hecho con el tren, lo acabas de ver en las noticias. La cantidad de gente que ha subido a los ómnibus y por un tupper se han venido a aplaudirlo al imbécil al mediocre, al estafador de Rafael López Aliaga. La crítica es general, no tenemos ciudadanos, José. Hay que seguir bregando, porque la gente por un plato de lentejas es capaz de vender cualquier cosa, José, lo estamos viendo, y en estas elecciones lo vamos a ver con mayor razón, y los políticos lo saben, compadre. Esta gente, dale su sencillo, dale su plato de lentejas y te va a aplaudir, te va a llevar gente a las marchas. Entonces es importante que continuemos en la brega. Claro que esto decepciona, defrauda, fastidia, molesta, pero es así, pues, es nuestra realidad, de nuestro país. Hay gente que no le interesa estudiar, no le interesa leer, lee una página o 2 páginas y le da dolor de cabeza, le da migraña, ¿no? Y prefiere ver televisión y seguir envenenándose con Magali Medina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es nuestra realidad. Hay que seguir bregando, José, para tratar de conseguir algo de ciudadanos más, un poquito más de ciudadanos, mi estimado José. Doctor, para no robarle mucho su tiempo, sabemos que ya se dirige a Radio Moderna, Radio Papá, para que no los buenos hermanos europeos, nuestro aliado en la capital de la República. Doctor, hacía la pregunta en el entorno del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de España. ¿Por qué el Perú tiene que recibir chatarra? ¿Acaso no hay capacidad para crear, para diseñar, para construir su propio tren y de esa manera tengamos algo que en realidad no atente contra la ciudadanía, sino al contrario, sea servicio a la ciudadanía? Es que muy buena pregunta, y felicito a los periodistas de Piura. Ojalá se conduzcan así los de Lima, pero acá en Lima hay una sarta de convenidos, José. Los primeros que engañan al pueblo son los supuestos periodistas de la prensa grande. Entonces, ¿cómo es posible que traigan basura? Acá hay tres culpables fundamentales. 1, Rafael López Aliaga por estafador. 2, el gobierno por hacerse el imbécil. Y 3, los periodistas de la prensa grande por hacerse también los iba a decir una frase más fuerte, los tontos. Porque los 3 son culpables. Saben que han traído basura y se hacen los idiotas. Te estoy diciendo que ese tren no ha debido ser traído por las rieles, porque pudo haberse volteado en Gambetta, pudo haberse volteado en otros lugares y matar gente, solamente por arrastrarlo. Pero sin embargo el gobierno se prestó para la cochinada. El gobierno de Dina Boluarte y todos sus ministros se prestaron a la cochinada de traer trenes viejos, chatarras y contaminantes. Rafael López Aliaga, con tal de ganar las elecciones, ha traído gente muerta de hambre por un tupper a reunirlos a que lo aplaudan, y puso en peligro la vida de la gente. Y los periodistas se hacen los imbéciles. La Contraloría General de la República y todas las instituciones se hacen los idiotas. El Ministerio Público hace rato que ha debido denunciarlos penalmente, pero hay gobierno, hay lobbies, hay gente de la derecha que está en todo lado y que lo que quieren es engañarnos para poder ganar las elecciones que vienen. Ese es el tema de fondo, mi estimado José. Por eso se hacen los tontos, pues. Felicitaciones a ese círculo de periodistas de Piura. Correcto, doctor. Y el defensor del pueblo no se oye nada. Gracias, doctor. Que Dios me lo bendiga. Ojalá mañana podamos tener contacto, porque siempre hay, como se dice, carnecita para tratar. Gracias, doctor. Gracias a ti, José. Buenos días.